Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y los chismes más candentes del universo de las celebridades. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un encuentro que ha causado revuelo, y que estamos seguros que les va a fascinar. Prepárense porque vamos a hablar de la tensión en público entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla y que siempre genera furor en redes sociales, parece que ha tenido un cruce de miradas y quizás algo más que ha dejado a todos con la intriga. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo y la expectación es máxima. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que por separado ya brillan con luz propia, pero juntos forman una constelación. Ustedes saben que su química en la serie Sen Kalkapm fue legendaria. Nos hicieron suspirar, sufrir y enamorarnos de su historia de amor ficticia, pero que para muchos trascendió la pantalla. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se preguntó si esa chispa era solo actuación o algo más profundo? Pues bien, recientemente ambos actores coincidieron en un evento, un lugar público donde los flashes no perdonan y las cámaras están al acecho. Y fue ahí donde se captaron unas imágenes y unos gestos que han desatado una ola de especulaciones. No se trata de un escándalo mayúsculo, nada de eso. Más bien es esa sutil tensión, esa electricidad en el aire, ese algo que te hace pensar que detrás de las sonrisas y los saludos protocolarios hay mucho más que una simple cordialidad entre exparejas o amigos, o lo que sea que sean ahora. Las redes sociales, como siempre, se han incendiado. Los fans de la pareja, los llamados Anker, están divididos. Algunos ven en sus interacciones una señal de que el amor podría haber vuelto a florecer, o que la amistad sigue siendo fuerte y genuina. Otros, en cambio, interpretan ciertos gestos como incomodidad, como una distancia impuesta por las circunstancias o por decisiones personales. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para analizarlo todo, para desmenuzar cada detalle y ofrecerles nuestra perspectiva. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Según los reportes y los vídeos que han circulado, Hande y Kerem se encontraron en una fiesta o evento social. No es la primera vez que coinciden desde que su relación pública llegó a su fin, pero en esta ocasión, la forma en que interactuaron, o la aparente falta de una interacción efusiva, ha llamado la atención. Se les vio conversando brevemente e intercambiando algunas palabras, quizás un saludo formal. Pero lo que realmente ha generado debate son las expresiones faciales, los cruces de miradas, los ligeros movimientos corporales. Algunos observadores han notado que Kerem, en un momento dado, pareció dirigirle una mirada intensa a Hande, una mirada que muchos interpretan como cargada de nostalgia, de arrepentimiento, o incluso de un deseo no confesado. Por otro lado, se ha comentado que Hande respondió con una sonrisa algo tensa, o con una postura que denotaba cierta reserva. ¿Es esto una prueba irrefutable de algo? Probablemente no. Pero en el mundo de las celebridades, donde cada gesto es escrutado al microscopio, estos detalles se convierten en el pan de cada día para los que amamos el cotilleo. Hay que recordar que la ruptura de Hande y Kerem fue un tema que conmocionó a muchos de sus seguidores. Ambos se habían mostrado muy unidos durante su relación, y su separación dejó un vacío en el corazón de quienes los apoyaban incondicionalmente. Desde entonces han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, y cualquier indicio de acercamiento o distanciamiento es amplificado por los medios y por los fans. ¿Podríamos estar ante una posible reconciliación? Es una pregunta que resuena con fuerza. La tensión en un encuentro público puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser la tensión natural que surge al encontrarse con alguien con quien compartiste una historia importante, especialmente si aún existen sentimientos, ya sean románticos o de amistad profunda. Podría ser la tensión de saber que están siendo observados, de querer proyectar una imagen de madurez y cordialidad. O simplemente podría ser el reflejo de que ambos están en momentos diferentes de sus vidas, con caminos profesionales y personales que han tomado rumbos distintos. Lo que es innegable es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Durante el rodaje de Sen Kalkapm, compartieron momentos que parecían sacados de una novela romántica. Las bromas, las miradas cómplices, la forma en que se apoyaban
Mutuamente, todo ello alimentó la ilusión de sus seguidores. Y cuando confirmaron su relación, el mundo se volvió un poco más feliz para ellos. Verlos juntos fuera de cámaras, compartiendo instantes de su vida cotidiana, era un regalo para sus fans. Por eso, este encuentro reciente adquiere una dimensión especial. No se trata de una coincidencia casual en la calle. Se trata de un evento social donde ambos eligieron asistir, y donde la interacción, o la falta de ella, se convierte en material de análisis. Las comparaciones con sus antiguos gestos son inevitables. ¿Han cambiado sus miradas? ¿Siguen existiendo esas chispas que los hacían tan especiales juntos? Analicemos un poco más a fondo los matices. Cuando hablamos de tensión, no necesariamente nos referimos a un conflicto o a un malestar. Puede ser una tensión positiva, cargada de historia y de emociones compartidas. Es la electricidad que queda cuando dos personas han marcado la vida del otro. Es ese momento en el que al verse se genera un torbellino de recuerdos y sensaciones. Los fans más optimistas ven en este encuentro una señal de esperanza. Creen que tal vez el tiempo ha curado viejas heridas, o que la distancia ha permitido que valoren aún más lo que tuvieron. Sostienen que la forma en que se miraron, la breve conversación, es la evidencia de que los sentimientos profundos no desaparecen tan fácilmente. Especulan con que podrían estar reevaluando su relación, dándose una segunda oportunidad. Por otro lado, están aquellos que interpretan la situación con una dosis de realismo. Señalan que después de una ruptura, es normal mantener una relación cordial si se comparten círculos sociales o profesionales. Argumentan que los gestos observados son simplemente los de dos personas maduras que se respetan mutuamente, a pesar de haber tomado caminos separados. Creen que las especulaciones de reconciliación son alimentadas por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, y que la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y luego está la tercera vía, la de la cautela. Esta perspectiva sugiere que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Un breve encuentro en un evento no define el estado actual de una relación. Puede haber muchas razones detrás de un gesto, y es fácil proyectar nuestras propias esperanzas o miedos en las interacciones de las celebridades. Quizás la tensión que sentimos es en parte la tensión de no saber la verdad, de querer que las cosas sean de una determinada manera. Es fascinante cómo un simple cruce de miradas puede generar tantas interpretaciones. Y es ahí donde reside la magia del mundo del espectáculo. Anne Ercel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, tienen la capacidad de capturar nuestra atención y de hacernos especular sobre sus vidas. Su historia, ya sea de amor, de amistad o de caminos paralelos, sigue siendo objeto de fascinación. ¿Podríamos estar ante un nuevo capítulo en su historia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que el encuentro generó el debate esperado, y nosotros, desde nuestro canal, hemos querido traerles un análisis detallado de lo que se ha visto y lo que se ha dicho. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la esperanza de una reconciliación hasta la prudencia de no apresurarse en las conclusiones. Recordemos que Anne Ercel ha seguido brillando en su carrera, participando en nuevos proyectos que demuestran su talento y su versatilidad. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales y resilientes, capaces de seguir adelante y de forjar sus propios caminos. Este encuentro en público, más allá de las especulaciones románticas, es un recordatorio de la conexión que existe entre las celebridades y su público. Ustedes, mis queridos seguidores, son parte fundamental de este fenómeno. Sus opiniones, sus comentarios, su entusiasmo, son los que dan vida a estas discusiones. Así que para ir cerrando este emocionante episodio de hoy, quiero recapitular brevemente. Hemos hablado de ese encuentro cargado de tensión entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, un evento que ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. Hemos analizado las diferentes interpretaciones de sus gestos y miradas, desde la posibilidad de una reconciliación hasta la prudencia de no sacar conclusiones precipitadas. Y hemos recordado la fuerte conexión que estos actores tienen con su público, una conexión que hace que cada uno de sus movimientos sea objeto de fascinación. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal y a nuestros análisis. Su compañía es invaluable. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes de este encuentro? ¿Creen que hay algo más allá de la cordialidad?
¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva producción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones. Y como siempre, si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no duden en regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de este emocionante acontecimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.